Ya iniciamos Platicando en Familia este lunes 24 de marzo del 2014. Estamos contigo para darte pues la más cordial bienvenida a este lunes, en donde como cada lunes tengo a mi compañero de micrófono, el doctor Mario Alberto Aguilar. Él es médico, psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, y vamos a empezar a hablar, como te lo prometimos, de estos trastornos mentales, pero vamos a dedicarle cada programa a un tema para que puedas acompañarnos, y si tienes dudas, si surgen inquietudes al respecto, te comuniques y aprovechemos al máximo esta hora. Vamos a hablar esta tarde de la bipolaridad, la detección y el tratamiento. Ya lo habíamos comentado, te lo prometimos, lo hacemos el día de hoy, lo cumplimos. Entonces, te dejamos el tema para que lo analices. La ocasión anterior que lo tratamos como parte de las enfermedades mentales, trastornos mentales, tuvimos muchas llamadas y sugerencias al respecto. Esta tarde es especialmente el programa para la bipolaridad. Espero que te estés incorporando a Platicando en Familia, en donde te encuentres, oficina, carro, casa, si estás en Austin, Texas, si estás en tus actividades laborales, todos sean bienvenidos. Y mi compañero de los lunes, el doctor Mario Alberto Aguilar, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Mario Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Pues con mucho gusto, con mucho calor y con mucho gusto. Sí, mucho calor. De estar aquí esta soleada tarde, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, listo para cuando digas, empecemos a hablar de la enfermedad bipolar. Sí, la ocasión anterior que hablábamos en general de estos trastornos, cómo los detectábamos, qué son, y cómo poder llevar a cabo un buen diagnóstico y un buen seguimiento, surgieron muchas inquietudes respecto a la bipolaridad. Por eso vamos a empezar a hablar de cada una de las más importantes, de lo que más se ve en consulta. Y bueno, entonces invitamos a todos nuestros amigos y amigas que tengan alguna inquietud al respecto, para que se comuniquen con nosotros. Ya conocen nuestras líneas. Si te estás incorporando por primera vez, te voy a proporcionar también nuestros datos y nos dejes todas tus inquietudes por nuestros medios de comunicación. Teléfonos 3122 1190 36 47 18 83. Igual lo puedes hacer por el chat que se encuentra en www.radiomujer.com.mx. Si estás en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, y un Twitter rápido, una pregunta que quieras hacernos, @enfamilia 1040. Ya saludo a todas las personas que se están incorporando. Muchas gracias. Y bueno, saludo también a todos nuestros compañeros, Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado, Rosso Muñoz, y esta tarde el doctor Mario Alberto Aguilar y Alicia Hernández en el micrófono para platicar en familia de estos temas que, si bien ya lo comentábamos, doctor, trastocan la dinámica familiar, sobre todo cuando no hay un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento. Puede haber confusión, si hay chicos, si son adolescentes, si se detecta en papá o en mamá o en algún otro miembro de la familia, hay que tener cuidado de no juzgar, hay que ir con el especialista. Para ello vamos a desarrollar hoy este tema tan importante, que inclusive se ha tomado la frase, eres bipolar, ya no te enojes, como cambias, de una manera incluso puede ser hasta deliberada, sí, peyorativa y ofensiva, ¿no? Sí, fíjate, Alicia, que efectivamente estás comentando algo que existe, que es real y al cual se le han adjudicado pues toda una serie de descalificaciones que implican que esta enfermedad, la enfermedad bipolar, continúe no siendo tan conocida, se hace un mito, se hace un estigma, se hace una burla de quien padece esta enfermedad, y esto hace que entonces los diagnósticos sean inadecuados, que las personas no acudan a ayuda, que las personas puedan cerrar los oídos incluso ante los estragos que puede estar causando la enfermedad. Como bien comentabas, vimos pues que el tema de la enfermedad bipolar es un tema trascendente para el público, y efectivamente así lo han pulsado, lo hemos pulsado quienes nos dedicamos al trabajo médico psiquiátrico, y nuestros colegas que se han incorporado a asociaciones que se dedican al estudio de la enfermedad bipolar, pues han considerado trascendente
que podamos quienes nos dedicamos a esto, pues hacernos una caja de resonancia en donde estemos trabajando desde nuestra trinchera para mitigar el estigma hasta llegar a desaparecerlo, amplificar hasta llegar a hacerlo del conocimiento pues frecuente, plural, de qué es la enfermedad bipolar. Para este objetivo, nuestros colegas y particularmente el actual presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedad Bipolar, un mexicano, por primera vez es un mexicano, es una sociedad internacional para el estudio de la enfermedad bipolar, y por primera vez llega un mexicano a la presidencia de este. Sí, es un gusto, es una honra. Es el doctor Manuel Sánchez de Carmona, es un colega psiquiatra que es un estudioso mexicano de la enfermedad bipolar. Y bueno, pues ha trabajado a lo largo de los últimos 10 años, 12 años, intensamente trabajando en México. Formó el capítulo mexicano de esta Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Bipolar. Y bueno, ahora es el presidente y tomó la idea, junto con la Red Asiática para Enfermedad Bipolar, de estudios para enfermedad bipolar, también la idea de la Fundación Internacional para Enfermedad Bipolar y de la misma Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Bipolar, donde él es ahora, desde el día 21 de marzo y por los siguientes 2 años, presidente, para proponer, y en principio se logró, para proponer el Día Mundial de la Enfermedad Bipolar. La idea de la World Bipolar Disorder, el Día de la Enfermedad Bipolar, el Día Mundial de la Enfermedad Bipolar, tiene como objetivo Alicia, que cada uno de quienes nos dedicamos a ver pacientes con enfermedad bipolar podamos extender el comentario y los elementos para que las personas puedan darse cuenta de que la enfermedad bipolar existe, está presente y se esconde por el estigma. Datos que son importantes, Alicia. Las personas tardan hasta 10 años en enterarse de que tienen una enfermedad bipolar. Y son 10 años en que andan de un médico a otro. Fíjate, nada más el 6% de los médicos detecta de todos sus pacientes que tengan una enfermedad bipolar. Es decir, de todas las personas que tienen enfermedad bipolar, solamente son detectadas por el médico familiar el 6%. De las personas que puedan tener enfermedad bipolar, solamente el 18% es detectada por los psicólogos. Y este es un dato realmente, bueno, yo iba a decir increíble, pero yo creo que es un dato de preocupación. El 60% de cada 10 personas con enfermedad bipolar, 6 han recibido entre 1 y 4 diagnósticos equivocados antes de llegar a ser diagnosticados adecuadamente y por lo tanto el tratamiento adecuado. 6 de cada 10 han ido con un médico, con un psicólogo, con otro médico, con algún psiquiatra, con otro médico, con algún médico general o médico internista, y hacen el 60%, 6 de cada 10, recibiendo tratamientos inadecuados, recibiendo diagnósticos inadecuados, lo que ha perpetuado la enfermedad bipolar al grado de que es una de las enfermedades en este momento prevalentes. Y nada más antes de irnos al corte, se pierden hasta 14 años de vida productiva por las personas que sufren de enfermedad bipolar. Cuando se diagnostica ya en 60% adecuadamente, cuando se diagnostica, se recupera nada más 10 años de la vida productiva de la persona. Entonces son datos realmente impactantes que hacen que tenemos que ponerle ojos y oídos y transmitirle esto. ¿En qué consiste, nos dirás ahora que regresemos del corte, en qué consiste que haya tanta equivocación antes de un diagnóstico ya final para poder llevar un tratamiento conciso y darle seguimiento para que la persona pueda tener calidad de vida? Quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer, un tema muy interesante el día de hoy, la bipolaridad. No tardamos.
4 de la tarde con 19 minutos, estamos al aire en Platicando en Familia. Regresamos con un tema sumamente importante. Es importante que identifiquemos los rasgos que nos va a presentar el doctor Mario Alberto Aguilar, quien es mi compañero los lunes. Compartimos el micrófono. La ocasión anterior que tocamos el tema de las enfermedades mentales, de algunos trastornos, la bipolaridad fue lo que más dudas e inquietudes surgió entre ustedes, querido público. Es por eso que hoy dedicamos este tema. Antes de irnos al corte, le preguntaba yo al médico si esta confusión que ocasiona perder 14 años útiles de nuestra vida entre que se hace un diagnóstico real y correcto, cuando ya el médico dice es bipolaridad la enfermedad que usted padece, vamos a tomar cartas en el asunto con un tratamiento, ¿qué hay en el inter? Porque se llegan a perder hasta 14 años de vida útil. Si acaso los rasgos entre otras enfermedades mentales y la bipolaridad son tan similares que llegan a causar esta confusión entre los mismos terapeutas y psiquiatras. Sí, fíjate, sí, este 60% de pacientes que recibieron entre 1 y 4 diagnósticos erróneos, el dato es que fue hecho por psiquiatras. Sí. Y bueno, tienes toda la razón. La primera pregunta es, bueno, ¿y por qué hay tanta confusión? Bueno, la primera respuesta es definiendo la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar es, Alicia, una enfermedad del estado de ánimo que se caracteriza por la alternancia de dos circunstancias del estado de ánimo. Una persona puede estar deprimida en algún periodo, en algún momento, 2 días, 3 días, un mes, y luego en algún otro momento el estado de ánimo cambia a tener una alegría exagerada, sin causa justificante, una euforia ilógica e injustificada, no obedece a ningún evento de la vida real y puede mantenerse muy parlanchín, hablando mucho o hablando más de lo que habitualmente habla. Y entonces esta alternancia, que además esto le produzca alteración en su vida laboral, que le impida trabajar adecuadamente, que le lastime en sus relaciones sociales y familiares y que además esté así por lo menos con entre 15 y 30 días de duración entre ambos periodos, entonces debemos de pensar que es una persona que puede estar teniendo una enfermedad bipolar. El diagnóstico de depresión no es tan difícil. Todos podemos saber quién tiene depresión. Si pensamos que depresión es cuando la persona tiene tristeza y pérdida de las cosas que habitualmente le dan gusto, las cosas con que disfruta, los hobbies, y se perdieron estas dos causas y además tiene 4 de los siguientes síntomas: le aumentó o le disminuyó el apetito, le aumentó o le disminuyó el sueño, tiene angustia, tiene sentimientos de culpa, tiene sensación de inutilidad, siente que no sirve, frecuentemente se siente culpable. Todo esto cada día, la mayor parte del día y por lo menos en los últimos 15 días, si se tienen 4 de estos síntomas y uno de los 2 primeros, que es tristeza y o pérdida de las cosas que le hacen disfrutar a uno, pues podemos pensar que tiene depresión y además le impiden trabajar adecuadamente, le da ausentismo laboral, porque ya no va a trabajar, y además tiene dificultades en la vida familiar y en la vida personal. ¿Tiene depresión? Sí. No hay mayor problema, pero el punto es que esta depresión, la mayoría de los psiquiatras, bueno, ahora ya cada vez menos, afortunadamente nosotros los psiquiatras estamos trabajando muy, muy estrechamente con las acciones de actualización que se dan en el mundo acerca de la enfermedad bipolar. Te puedo decir que cada vez menos psiquiatras, afortunadamente, todavía algunos, pero otros médicos de otras especialidades que ven que tiene depresión, diagnostican depresión y dan antidepresivos. Y no investigaron la otra parte de la enfermedad bipolar, que se esconde muchas veces. Ahorita te dejo el micrófono, que se escunden y que al no preguntar, entonces
se hace diagnóstico de depresión, se hace diagnóstico de ansiedad, pero es un diagnóstico erróneo porque no se toma en cuenta la otra parte y luego se da tratamientos tan adecuados y luego se aumentan esas estadísticas. Y estamos hablando de esa parte que es la euforia. Sí, esa es la euforia, esa es la parte, Alicia, es la euforia o típicamente la euforia y uno dice, no, bueno, puede decir, no doctor, yo nunca me he sentido muy contento, pero el punto y el eslogan nos lo dice, el eslogan del Día Mundial de la Enfermedad Bipolar, fuerza para hoy, esperanza en el mañana. Esa es la esperanza que buscamos, que en la medida en que vayamos pues comunicando esto, las personas puedan también tener más claro. No se necesita para tener la enfermedad bipolar que haya, después del periodo de tristeza, el periodo de exaltación del estado de ánimo. Si además, no nada más eso, si se cursa con un periodo de estar bien, completamente bien, yo ya estoy bien. Oye, pero no, estabas muy deprimido antier. Sí, pero ya no, ya estoy contento. Bien, normal. Y luego a los 4 o 5 días o a las 2 semanas, triste otra vez. A ver, esto tendría que ver con un factor genético, pero también puede ser un desequilibrio químico cerebral. Las dos cosas, Alicia. ¿Eso son factores? Sí. Uh-huh. O sea, la bipolaridad se desprende de una situación química cerebral. ¿Ese es su origen? La enfermedad bipolar tiene su origen en el desequilibrio bioquímico en un área específica que se llama el hipocampo y el sistema límbico. En estas dos áreas cerebrales que son las responsables de nuestro sistema emocional se desequilibran. Sí. Y la siguiente pregunta para tu respuesta es, ¿y por qué se desequilibran? Porque tenemos carga genética. La prevalencia del trastorno bipolar es de el 3 al 5% en la población. En general es la misma estadística del trastorno bipolar para mujeres y hombres, un poco más frecuente en mujeres cuando empieza por depresión. Pero en forma importante, cuando un papá tiene enfermedad bipolar, sus hijos tienen entre el 15 y el 30%, el 35% de tener enfermedad bipolar. Sí. Pero si los dos papás tienen enfermedad bipolar, tienen hasta el 70% de tener enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar, es de las enfermedades más estudiadas en el área de la genética humana, del genoma, y queda claro que se nace con la posibilidad genética y luego factores adyacentes que funcionan como detonadores o gatillos para que se detone la enfermedad, que son los factores externos estresantes. Cuando se conjunta esto, entre el 3 al 5% de la población, entonces va a tener enfermedad bipolar, pero el 15 al 35% si un papá directamente tiene enfermedad bipolar y el 70% si tiene ambos papás con enfermedad bipolar. ¿La edad pudiera llegar a ser uno de estos factores en los que de niño no se puede diagnosticar como ya de adulto? Sí, fíjate, Alicia, que hoy tenemos afortunadamente cada vez más estudios que nos permiten pensar que muchos niños que pudieran presentar sintomatología concordante o congruente con trastorno por déficit de atención, en el fondo no tienen déficit de atención, sino trastorno bipolar. Este es un espacio de mucho dilema entre los psiquiatras en este momento, sí. Pero hoy los psiquiatras estamos obligados a descartar necesariamente. Si nos llevan a un niño que tiene hiperactividad y que no se le aguanta y que la familia dice es que es inquietísimo, no hay que pensar de primera intención. Hoy las personas piensan es hiperactivo y el médico del pediatra es hiperactivo y hay que darle tratamiento para hiperactividad. Hay que contrastarlo con el otro elemento que hoy sabemos, la bipolaridad empieza en los niños también, y cuando no se diagnostica y se da tratamiento para cualquier otra enfermedad que no es bipolaridad, entonces pasa lo que en la jerga psiquiátrica conocemos como se cicla, es decir, de ser una enfermedad que parecía nada más de inquietud, entonces se precipita formalmente en la enfermedad bipolar. Qué interesante poder tener en cuenta estos aspectos para que podamos empezar a identificar edades, que no es una enfermedad de niños ni
exclusiva de adultos, sino que conforme va pasando la edad se van presentando y las manifestaciones se hacen mucho más evidentes. Sí, si se va a presentar, sí, Alicia, y hay que hacer un buen diagnóstico en cualquiera de las edades. Vamos a una pausa, doctor Mario Alberto Aguilar, querido público, no tardamos, estás en la frecuencia del 1040 de AM, Radio Mujer. Estás escuchando Platicando en Familia a través del 1040 de AM en Radio Mujer. Este lunes hablamos acerca de la bipolaridad, esta enfermedad que es un trastorno mental. Estamos platicando con mi compañero de cada lunes, el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, hablando acerca de el diagnóstico, del proceso que en ocasiones es lamentable y llegan a pasar muchos años, 10, 14 años, para que se haga un real diagnóstico y tomar el tratamiento adecuado. Estamos hablando acerca de estos síntomas, pero también sería relevante, doctor, platicar acerca de los factores de riesgo, tanto así como pues estas fases que yo me imagino que tú que eres el experto nos podrás explicar, que empieza manifestándose de una manera y paulatinamente se torna un poco más agresivo. Sí, hay 3 modalidades de enfermedad bipolar. La primera, en donde la presentación es con un estado de ánimo eufórico, sí, expansivo. La persona se vuelve dicharachera. Ese es el estadio de la enfermedad bipolar tipo 1. Se presenta más en hombres que en mujeres y la media estadística de presentación es alrededor de los 20 años de edad o antes de los 40. No es o antes de los 40, entre los 20 y los 40. Y característicamente es así, es una persona que gradualmente va durmiendo menos, gradualmente trabaja más y puede ser que el primer periodo no sea un mal trabajo, ya no es tan bueno, pero se está trabajando más, se duerme menos, se come mal y la persona empieza a estar gradualmente insomne y gradualmente peleonerón. Eso se llama disforia. Entonces la persona empieza a estar así irritable, disfórico, es trabajador pero no se le puede hablar mucho, empieza a tener problemas sobre todo a nivel familiar, luego a nivel social y finalmente esto le repercute en el área laboral. Esto sería el estatus conocido como enfermedad bipolar tipo 1. La otra modalidad de enfermedad, y además para que tenga las características de enfermedad bipolar, es que en estos momentos de estar como muy alegre y como muy expansivo, se cuelan, por decirlo así, 1 o 2 o 3 o una semana de estar un poco deprimido. Y luego la mayoría de los días expansivo, alegre, eufórico, y luego otra vez un poco deprimido o un poco apagado. Y desde esa perspectiva, entonces la persona tiene las 2 modalidades, escapa al reconocimiento de la familia y de él mismo el periodo de depresión. Esa es la enfermedad bipolar tipo 1. La enfermedad bipolar tipo 2 es en la que primero empieza con depresión. Se presenta más en mujeres que en hombres esta forma de presentación, y en esta forma de depresiva ahí sí, no es fácil, no se esconde la depresión, pero para pensar, y esta es parte de este esfuerzo que hace la Sociedad Internacional de Enfermedad Bipolar y la Red Asiática para entender la enfermedad bipolar y la Fundación para la Enfermedad Bipolar, que podamos transmitir que cuando una persona está deprimida, pensemos, por favor, o tiene depresión o tiene ansiedad, que pensemos, por favor, si no hubo un periodo de estar bien o de estar un poco alegre, aunque haya sido 2 días o aunque haya sido medio día a lo largo de una semana. Y generalmente siempre sí está cuando es depresión de modalidad bipolar. Y entonces se llama enfermedad bipolar tipo 2 cuando la presentación empieza primero con depresión. Y la enfermedad bipolar tipo 3, que es la detonada por medicamentos o detonada por sustancias
como alcohol, Eso te iba a preguntar. como marihuana, como drogas, Sí. cualquier Sí, droga, sí. como bebidas energizantes, el abuso de bebidas energizantes. Abuso de bebidas energizantes, estás hablando como bebidas tipo... energizantes, o sea, así es, el abuso de ello. pero por ejemplo, personas que van a algún gimnasio, que toman algún Los tipo de anabólicos, estimulante. sí, los anabólicos también, el abuso de anabólicos. Es importante, sí. Y el abuso de medicamentos anorexigénicos que son para bajar de peso. Todos ellos Son detonantes y detonantes. factores de riesgo. Son factores de riesgo que lo juntas con la carga genética y entonces están proclives a presentar la enfermedad bipolar. Esta enfermedad bipolar tipo 3 es detonada por sustancias. Fíjate, hay algunos medicamentos que también la detonan. Por ejemplo, no sé si has oído hablar de la prednisona. La prednisona es un corticoide que es muy bueno como antiinflamatorio. Lo utilizan mucho los reumatólogos, lo utilizan mucho los internistas. Y bueno, entre otros medicamentos, los corticoides detonan enfermedad bipolar tipo 3. Entonces, la enfermedad bipolar es con presentación depresiva, generalmente es con una depresión depresiva ansiosa, decimos nosotros disfórica, que quiere decir en donde la persona está deprimida, al mismo tiempo pelonera y al mismo tiempo inquieta y al mismo tiempo otra vez deprimida. Esta depresión disfórica. Y le investigamos, y bueno, investigamos en sus antecedentes lineales y entonces encontramos que sí tiene el tío que tuvo enfermedad bipolar o que tuvo depresión resistente. Esto es importante, bueno, esto se lo decimos a nuestros alumnos, yo se lo digo a mis alumnos cuando doy pláticas y clases. Por favor, siempre pregunten si su tío o su abuelo o un primo de su tío tuvo una enfermedad depresiva que nunca se curó. Y por ahí generalmente quienes tienen este diagnóstico dicen, sí, yo me acuerdo que decían que mi tía siempre estaba triste, siempre estaba llorando. Una depresión resistente o una historia depresiva de toda la vida puede ser un marcador, así hablando de antecedentes, un marcador para que podamos pensar en que quien tiene una depresión, quien tiene condiciones alrededor detonantes y historia genética va a tener depresión bipolar. Y si fue detonada por sustancias, drogas, alcohol o abuso de estas otras sustancias anorexigénicas o anabólicos, entonces tenemos todas las condiciones para pensar en ello. Claro, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que ir al psiquiatra, que se confirme esto y luego que se dé el tratamiento adecuado. Sí, el primer paso cuando ya tenemos dudas personales o de algún familiar es ir con el psiquiatra directamente. Así es. Ajá. Y entonces ya, porque mira, Leonor de la Colonia Las Águilas nos pregunta cómo se diagnostica la bipolaridad y cuál sería el tratamiento y esta enfermedad se cura. Esta enfermedad no se cura. Esta enfermedad se controla y se controla perfectamente. Las personas cuando aceptan y la familia, pensando en que estamos hablando de la familia, invitamos a los familiares de las personas que tengan esta enfermedad a que se documenten. Tenemos un espacio que le hemos venido dedicando en cada consulta que se llama un espacio de psicoeducativo o de psicoeducación. De hecho, los colegas españoles, Frances Colom y Edvard Vieta, son dos de los psiquiatras que han venido empujando, propugnando y haciendo realmente una modalidad de intervención que se llama intervención psicoeducativa, en donde cuando ya la persona está diagnosticada, Alicia, de enfermedad bipolar en cualquiera de sus modalidades, se invita a la familia y se trabaja con la familia. Y entonces se les empieza a educar, a mostrar lo que es la enfermedad bipolar, a mostrar cuáles son los factores detonantes y que cada uno de los miembros de la familia hablen de lo que les significa la enfermedad y que empiecen a ayudar a retroalimentar al papá, la mamá o el hermano. A ver, yo me he fijado que cuando te pasa esto, que cuando te peleas con tu novia, por ejemplo, si es un joven, ¿no? Como que de repente empiezas a llegar así, un poco triste o un poco exaltado. Ese puede ser un factor detonante y un factor premonitorio. Sí. Entonces se le empieza a retroalimentar a la persona y toda la familia se pone activa. Este programa psicoeducativo realmente es muy interesante, está dando resultados y hace que el paciente se adhiera a tratamiento. Para la respuesta, se controla perfectamente si la persona toma sus medicamentos adecuadamente y sigue al pie de la letra
las guías que el psiquiatra le estará dando. Estamos hablando de que esta persona puede tener calidad de vida, puede cumplir con sus cuestiones laborales, con sus aspectos familiares y sociales también. Si quiere estudiar algo, la calidad la vuelve a tener, sus estados anímicos se pueden estabilizar. La vida es completamente normal con un buen tratamiento, ¿eh? Si se pega el tratamiento, la vida puede ser completamente normal. Vamos a una pausa y vamos a regresar con más inquietudes tuyas y a seguir compartiendo esta tarde el tema con el doctor Mario Alberto Aguilar. Estás en el 1040 de AM. Regresamos a Platicando en Familia este lunes 24 de marzo del 2014. Estamos iniciando el último bloque de este espacio informativo en el cual queremos que resuelvas algunas dudas e inquietudes, tomar cartas en el asunto de que hablamos esta tarde. Hablamos acerca de la bipolaridad con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, quien es mi compañero al micrófono los lunes. Y cuando salimos del bloque anterior para iniciar la pausa, yo le preguntaba, a ver, doctor, si nos fuimos del bloque teniendo buenas noticias de que un buen diagnóstico con una buena medicación te incorpora a tener calidad de vida, ¿por qué está estigmatizada esta enfermedad y por qué le tenemos miedo? Es decir, ¿le tenemos miedo y por eso está estigmatizada? Fíjate que estaba pensando en la respuesta. El Día Mundial de la Enfermedad Bipolar se instala el 30 de marzo. Sí. Dentro de unos días. En Seúl se habló, se pensó que podía ser un buen esfuerzo, con un eslogan intenso, fuerza para hoy, esperanza en el mañana. ¿Y por qué el 30 de marzo? El 30 de marzo porque es el aniversario del nacimiento de Vincent Van Gogh. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 y se murió el 29 de julio de 1890 y se murió con un balazo en el abdomen. Se lo dio él. Y fue un hombre que al final su carta póstuma decía: arriesgué mi vida por mi trabajo y mi razón siempre fue menos tomada en cuenta. Wow. Después estamos hablando de 1853, de 1890, sí, un periodo en el que no había, apenas se hablaba de algún neuropsiquiatra, no había medicinas. Después se empezó a estudiar la vida de Van Gogh y se encontró que el hombre, este gran pintor, sí, tuvo una enfermedad bipolar. Y precisamente terminó como muchas personas con enfermedad bipolar. Lamentablemente, pues se suicidó él y muchas personas se suicidan. El índice de suicidio en la población general es del 10% de la población y generalmente es por depresión o por esquizofrenia, enfermedad esquizofrénica. Pero cuando se tiene la enfermedad bipolar y no se atiende, desafortunadamente el índice de riesgo de suicidios aumenta hasta el 20%. Entonces, por eso la gente le tiene miedo, porque la gente no entiende cómo una persona que pudiera haber sido tan productiva. Por otro lado, sabemos que Van Gogh, por ejemplo, en algún momento se cortó la oreja. Uh-huh. Se cortó su oreja por el intenso sentimiento de culpa cuando discutió con un pintor, con un colega pintor, y se sintió tan abrumado por la culpa que se cortó la oreja. Entonces, esas conductas que han sido inexplicables en algún momento, entonces cuando se empezó a conocer, se empezaron a pensar en algún sentido, y cuando se empezó a conocer lo bipolar, entonces lo que se empezó a utilizar como algo peyorativo: tú tienes bipolaridad, tú eres bipolar, sí. Y luego nos empezó a asustar. Sí. El susto viene porque no lo conocemos. Conozcamos lo que significa la enfermedad bipolar, conozcamos, identifiquemos si yo la tengo o si la tiene algún ser querido, vayamos al psiquiatra, que nos defina el diagnóstico, que nos dé psicoeducación, es decir, información para la educación y conocimiento de la enfermedad bipolar, y apeguémonos al tratamiento, y la persona puede tener la vida perfectamente bien llevada, se controla la enfermedad y se acabaría el estigma, dejaríamos de tenerle miedo.
este es el esfuerzo. Sí, es como cualquier otra enfermedad que vas al especialista, tomas el tratamiento. Lo tomas bien y se y resuelve el problema. Y claro, y si no te vas a curar, se controla. Y eso es lo interesante, Claro, ¿no? claro, y la vida puede llegar a ser tan completa como para una persona, o incluso hasta más completa que para una persona que no va al psiquiatra, porque si va al psiquiatra y tiene su psicoterapia, pues la vida va a ser más completa porque va a ser más en salud. Más consciente, Así mucho es. más saludable. Vamos a las llamadas, doctor, Sí, claro. que están muy, muy interesantes. De la colonia Chapalita nos comentan, trabajo con una familia y el niño tiene déficit de atención. Él tiene 6 años y tiene 1 año en tratamiento, pero yo no veo mejoría. Al contrario, lo veo más agresivo, se comporta como loco. Sí, desafortunadamente parece, por lo que usted nos dice, que es un niño que tiene un diagnóstico erróneo, le están dando un tratamiento erróneo y entonces tiene esa conducta inadecuada que señala usted como si estuviera loco. Está maltratado, debe de hacerse un reencuadre diagnóstico y le puedo decir que se le da el tratamiento adecuado y mejora. De la colonia del Fresno, cuando el tratamiento no ha sido adecuado para la bipolaridad, ¿el paciente puede agravar? Sí, se agrava el paciente. Este es uno de los problemas y de los riesgos, se agrava, por eso tiene que ser con un médico especialista. Cuando yo doy pláticas, Alicia, les digo a los médicos de otras especialidades, por favor, investiguen esto, los antecedentes de bipolaridad, y entonces mándelo al psiquiatra, porque es un gran reto para los psiquiatras, y bueno, lo sabemos hacer, pero necesita ser diagnosticado por un médico especialista en psiquiatría. Leonor, ¿el medicamento Lírica favorece a la bipolaridad, su desarrollo? Tengo un hijo de 28 años, fibromialgia y bipolaridad. Él toma Lírica y Cymbalta. ¿Eso le perjudica? No. Le quiero decir que Lírica no es un medicamento que favorece la bipolaridad. Cymbalta tampoco es un medicamento que favorece la bipolaridad. Son 2 buenos medicamentos. Están bien estudiados y ayudan. Lírica ayuda para trastornos por ansiedad. Cymbalta ayuda para trastornos depresivos, de trastorno depresivo mayor. Y déjame seguir. Tengo un hijo de 28 años que tiene fibromialgia y bipolaridad. Aquí el problema es entonces darle tratamiento para bipolaridad. Entonces, hay que hacer bien el diagnóstico y hay que ver si estos medicamentos combinan con lo que se necesite al hacer el diagnóstico o no combinan. Le puedo decir que si se confirma que su hijo de 28 tiene enfermedad bipolar, entonces hay que atender la enfermedad bipolar con los medicamentos adecuados y luego, si todavía continúa con síntomas de fibromialgia, entonces se podrá pensar en incorporar algún otro medicamento. Pero de entrada, estos 2 no favorecen la bipolaridad, tienen encuadres diagnósticos diferentes y para eso se tienen que utilizar. Que eso es lo interesante en este caso, que bueno que hablaste, Leonor, para que quede muy claro que su hijo no está corriendo ningún riesgo adicional, ¿no? Perdón, no está corriendo ningún riesgo y sí, Alicia, si no se le ha diagnosticado adecuadamente la bipolaridad, sí está en riesgo. O sea, más vale, entonces. Lírica no es para la bipolaridad y Cymbalta no es para la bipolaridad. Cymbalta es para trastorno depresivo mayor, Lírica es para trastorno ansioso. Y si no se le está dando para la bipolaridad, sí corre riesgo. Claro, porque entonces queda volando. Exacto. La entonces enfermedad. Tiene que dársele el tratamiento adecuado para la enfermedad bipolar que está asociada a la fibromialgia. Tenemos un anónimo y nos comenta, a ver, hay un niño que ¿por qué le tiene tanto miedo? Raya en el pánico a los juegos mecánicos, incluso a los toboganes, de esos que hay en los restaurantes de hamburguesas. Hago la aclaración que el niño nunca ha sufrido ningún percance con estos juegos, pero incluso desde que era bebé le aterraba que lo subieran a los carritos fijos que solo se mueven con un peso, de los que van para adelante y para atrás. Este niño es sumamente inteligente, es muy pacífico, detesta los pleitos y los problemas. Ni de broma le gusta jugar con pistolas y actualmente tiene 9 años, pero le aterra todas las cuestiones mecánicas y toboganes, resbaladeros. Sí, es un niño que está ansioso, Alicia. Es un niño al que yo en este momento le recomendaría, necesitan jugar con él gradualmente, necesita jugar con él la mamá y necesita jugar con él el papá.
en 30 segundos. Hay un estudio que habla, un estudio Sergei Lebovici, que estudió familias y que encontró que cuando los papás juegan con los niños y con las niñas, logran ser más tranquilos, tener menos miedo a las cosas y pueden mejorar mucho su capacidad de contacto con estos juegos, como por ejemplo el que nos dice la señora. Entonces, los juegos mecánicos. Entonces, hay que jugar con ellos, hay que acompañarlos para que gradualmente el niño pueda tener más seguridad en sí mismo. Mario Alberto, el tiempo nos come, estos temas son interesantísimos. Me parece que hemos abarcado y hemos aclarado algunas dudas. Vamos a después, otro lunes, a tratar otro tema que tiene que ver con enfermedades mentales. Mientras tanto, te agradezco a nombre del público y del equipo tu presencia, tu sabiduría y todos los conocimientos que vienes a compartir. ¿Algún teléfono que nos quieras proporcionar? Con mucho gusto, Alicia. 3615-7997 y 3615-7998. Ya nos vamos, querido público. Llegamos por el día de hoy al final de Platicando en Familia. Qué gusto haber compartido contigo. Quédate a continuación en Casa con Leti. Mañana te espero en el martes de Derecho Familiar. No dejes de sintonizar el 1040 de AM Radio Mujer. Hasta mañana.